Creo que ya es hora que empecemos. Hemos esperado tiempo prudente para que ingresen a la sala. Vamos a continuar con la telecapacitación del curso Fortalecimiento de Gestión de la Calidad en el primer nivel de atención. Entonces, el día de hoy nos corresponde desarrollar los temas de acreditación en salud y evaluación de satisfacción del usuario externo en consulta externa. Por favor, registren su asistencia, se les ha compartido a través del chat. Entonces voy a compartir pantalla para dar inicio. Los problemas de A ver, vamos a ver. Listo, ahora sí, pueden ver la pantalla. Bien. Entonces vamos a dar inicio el día de hoy. Mi nombre es Nelcy Flores María Pongo Rojas, soy licenciada en enfermería, responsable del área funcional de prestaciones de salud, responsable de calidad de la red de salud. Entonces vamos a dar inicio con el tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a tratar lo que es la acreditación en salud. Y dentro de lo que es acreditación en salud, la fase de autoevaluación. Entonces, primeramente es importante reconocer cuál es nuestro marco normativo. Con respecto a lo que es acreditación en salud, nuestro marco normativo es la norma técnica de salud para la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, que es la número 50 del 2007. Esta ha sido aprobada a través de la resolución ministerial número 456-2007 MINSA. Esta norma técnica nos va a dar algunas pautas para cumplir con este proceso de acreditación en salud. Es importante que definamos de qué estamos hablando cuando mencionamos lo que es acreditación en salud. Existe mucha confusión con el término. A veces lo tienden a confundir con lo que es la categorización, que no es lo mismo, es otro proceso. Cuando estamos hablando de acreditación en salud, estamos hablando de una evaluación que se realiza a nuestros establecimientos para determinar si la atención que se brinda cumple con ciertos estándares y criterios de calidad. Para ello existe un instrumento, un listado de estándares que nos van a ayudar a hacer la evaluación. Esta acreditación en salud comprende dos fases, y esto fue una pregunta del pretest. La primera fase es la fase de autoevaluación. Esta fase la desarrollamos todos los establecimientos de salud de la red. Ya debe de ser familiar para muchos de ustedes, es un proceso que realizamos todos los años. La siguiente fase sería la evaluación externa. Siempre y cuando cumplamos satisfactoriamente con la autoevaluación y logremos obtener un puntaje deseado que es igual o mayor a 85%, podremos continuar con la siguiente fase. De no alcanzar ese puntaje esperado, se tendrá que volver a realizar el proceso previa implementación de mejoras, ¿cierto? Debemos de identificar cuáles son nuestros puntos débiles para poder superar.
para implementar acciones que nos ayudan a fortalecer y a mejorar los procesos. Hablando de esta fase de autoevaluación, es importante que tengamos presente que para realizarla se necesita un listado de estándares de acreditación para establecimientos. Este listado, como pueden observar aquí, está elaborado de acuerdo a la categoría de su establecimiento. Existe un listado para establecimientos de categoría 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y de igual manera para el segundo nivel. Nosotros hacemos uso de los listados que nos corresponden al primer nivel. En este listado de estándares se define cada uno de ellos y además de sus criterios para poder evaluar. ¿Qué es la autoevaluación? Vuelvo a reiterar, es una fase inicial, obligatoria. Es una evaluación del proceso de acreditación, en la cual todos los establecimientos de salud que cuentan con un equipo institucional de evaluadores internos, el cual debe ser previamente formado, hacen uso del listado de estándares de acreditación y realizan de esta manera una evaluación interna para poder determinar su nivel de cumplimiento e identificar sus fortalezas y áreas susceptibles de mejoramiento. Entonces, esa es la autoevaluación. Muy importante tener presente que es un macroproceso, que es un estándar y que es un criterio de evaluación. Para poder cumplir con esta primera fase, como ya les mencioné, tenemos un listado de estándares. Dentro de ese listado van a encontrar ustedes estos términos: el macroproceso, el estándar y el criterio de evaluación. El macroproceso es el global. Se refiere a todos aquellos procesos que se realizan en los establecimientos de salud, los cuales son evaluados a través de estándares de calidad preestablecidos. Ya tenemos nosotros establecidos los estándares que se van a evaluar a nivel de cada uno de los procesos que se desarrollan en el establecimiento. Procesos como atención de referencias, contrarreferencias, la atención en consulta externa, lo que es gestión del riesgo, son ejemplos. Luego del macroproceso vamos a hablar acerca del estándar. Cada uno de los macroprocesos contiene una cantidad de estándares a ser evaluados. Este estándar se define como el nivel de desempeño deseado. También así va a ayudarnos a ser una guía de prácticas operativas. Entonces, estos estándares nos van a ayudar a identificar cuáles son los puntos o las áreas que requerimos de acción para mejorar. Se requiere implementar algún plan o proyecto de mejora continua para poder superar, ¿no?, los puntos débiles que tenemos. A su vez, este estándar, para poder evaluarlo, requerimos de algunos parámetros. Esos parámetros para evaluar el estándar son llamados criterios de evaluación. Parámetros referenciales que van a determinar el grado de cumplimiento del estándar. Entonces, hasta aquí quiero que quede claro cuál es la diferencia entre el macroproceso, el estándar y el criterio de evaluación. Estos tres términos los vamos a encontrar en nuestro listado de estándares de calidad. Este es un resumen de todos los macroprocesos que se evalúan para alcanzar la acreditación en salud. En la primera fase, que es la autoevaluación, deberé realizar la evaluación de todos estos macroprocesos. Como podemos observar, en el caso, por ejemplo, del macroproceso de direccionamiento, se cuenta con 2 estándares para su evaluación. Y a su vez, estos 2 estándares contienen 11 criterios de evaluación. Y de la misma manera tenemos el resto de macroprocesos, como lo que es gestión de medicamentos, que cuenta con 3 estándares y 15 criterios de evaluación. En total, tenemos 22 macroprocesos, 75 estándares y 361 criterios de evaluación. Son bastantes criterios a ser evaluados en esta primera fase de autoevaluación. Cada uno de ellos
tiene una manera particular de ser evaluado. En algunos casos requiere la revisión de documentación, la verificación de procesos, de flujogramas. Es importante por ello que antes de iniciar con el proceso de autoevaluación, hagamos una revisión minuciosa y detallada del listado de estándares que nos corresponde, de acuerdo a la categoría del establecimiento. Ahora, no se asusten con la cantidad de criterios de evaluación, porque si bien es cierto, este es el total, dependiendo de la categoría de su establecimiento, habrá algunos macroprocesos que no se van a evaluar. Aquí tenemos este cuadro resumen. Pueden observar, según el tipo de establecimiento, por categoría, vamos a ver el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Aquí hay macroprocesos que no se van a aplicar. En el caso de los establecimientos 1.1, no vamos a realizar la evaluación de macroproceso, atención de hospitalización, atención quirúrgica, docencia e investigación. No es lo que no correspondería, apoyo al diagnóstico y tratamiento, el manejo de nutrición de pacientes. Al igual que el establecimiento 1.2, no se evalúan estos macroprocesos. Entonces ya vamos disminuyendo la cantidad de criterios a ser evaluados. Para el caso de un establecimiento 1.3, no se evalúan los macroprocesos igual de atención de hospitalización, atención quirúrgica, docencia e investigación, manejo de nutrición de pacientes, pero sí el de apoyo al diagnóstico y tratamiento, si queremos hacer una comparación con lo anterior. En el caso de un establecimiento 1.4, no se evaluarán los macroprocesos de atención quirúrgica, docencia e investigación y manejo de nutrición de pacientes. Luego tenemos el segundo nivel, ¿no? Aquí para que lo puedan observar, para que tengan conocimiento. Igual que las clínicas privadas, hospitales de salud, las Fuerzas Armadas y policiales. Esto de conocimiento para que sepan ustedes cuáles son los macroprocesos que no se van a evaluar y por ende no debemos de considerar en nuestra planificación de actividades, en el cronograma específicamente de nuestro plan de autoevaluación. Luego, ya para empezar con el tema de la organización, para nuestra autoevaluación, es importante primero realizar la conformación de nuestros equipos. En este caso, conformaremos el equipo de acreditación en salud a nivel de zona sanitaria. Como les mencionaba los días anteriores de telecapacitación, actualmente contamos con una red integrada de salud conformada a nivel de la región. Por esa razón, debemos de empezar a trabajar ya por zonas sanitarias. La zona sanitaria es el equivalente de la microred, para los que no han estado participando y no tienen noción acerca del término. Sería lo mismo que decir que es el equipo de acreditación a nivel de microred. En este caso va a ser a nivel de zona sanitaria. ¿Por qué debemos de conformarlo a nivel de microred? Miren, aquí he colocado un extracto de la norma técnica para que vean que está tal cual. La indicación y las precisiones en la norma técnica dicen lo siguiente: el equipo de acreditación de la microred, ahora zona sanitaria, del establecimiento de salud o servicio médico de apoyo, debe contar con un coordinador elegido por sus miembros y designado oficialmente. En las microredes de salud de la red asistencial, el equipo de acreditación estará conformado por cada uno de los jefes de establecimientos de salud que conforman la microred o por quien estos deleguen oficialmente. Entonces, aquí con esto queda claro que la conformación del equipo de acreditación en salud se realiza a nivel de la microred o zona sanitaria. Por ende, deben hacer llegar el memorando de conformación. Solamente requerimos una copia de ese memorando para poder oficializar esta conformación que se ha realizado. Al igual que el año pasado, a través de una resolución directoral, se oficializará la conformación de todos los equipos de acreditación de la red sanitaria. El año pasado se conformó a nivel de microred con todos los jefes de establecimientos que se encontraban en la fecha. Se elaboró una resolución directoral, se aprobó y se publicó en la página web de la red sanitaria. Recordarles, solo para que tengan conocimiento,
que esta fase de autoevaluación también es evaluada a nivel de convenio de gestión de este año. Es uno de los indicadores que se evalúa. Tenemos plazos, los cuales debemos de cumplir, y nos exigen cumplir con los 4 criterios, las 4 etapas de la autoevaluación. La primera es esta, la conformación oficial de los equipos a través de una resolución directoral, la cual debe ser publicada en la página web de la red. Eso es lo que nos pide el indicador de convenio de gestión. Entonces, en cumplimiento a ello, el año pasado se cumplió y este año de igual manera lo haremos. Requerimos que nos envíen una copia del memorando de conformación. El segundo equipo a ser conformado es el equipo de evaluadores internos a nivel del establecimiento de salud o a nivel de la microred o zona sanitaria según corresponda. ¿Por qué indica esto? Porque en la norma técnica nos dan algunas características que debe de tener este equipo evaluador, quienes deben de conformar. Por esa razón, en algunos casos va a haber establecimientos los cuales no cuenten con la cantidad suficiente de profesionales o personal de salud que pueda conformar el equipo. Por esa razón es que se les ha colocado aquí que es por establecimiento o zona sanitaria. En el caso de la zona urbana, no hay inconveniente, todos los establecimientos pueden realizar su conformación de evaluadores internos porque cuentan con la cantidad suficiente de personal. Pero a nivel de la zona rural es donde aplicamos la conformación a nivel de microred o zona sanitaria, al igual que el año pasado. Aquí nos menciona, el equipo evaluador tiene un carácter multidisciplinario, es decir, intervienen diferentes profesionales y personal de la IPES, ¿no? Del establecimiento de salud. Este debe estar compuesto por un mínimo de 5 evaluadores. Aquí nos menciona eso, un mínimo de 5 evaluadores dependiendo del tipo de establecimiento a evaluar. Debe estar conformado por 2 evaluadores médicos de los procesos prestacionales. Aquí ya vamos 2 personas que deben ser médicos. Un evaluador enfermero o enfermera, hasta ahí ya son 3, y 2 evaluadores con experiencia en la evaluación de procesos de apoyo, que pueden ser otros 2 profesionales, que pueden ser odontólogo, puede ser biólogo, químico farmacéutico, puede ser cualquier otro profesional, incluso algún técnico de enfermería, porque aquí no nos indica específicamente que sean profesionales, sino nos indica que sean evaluadores, personal que tenga experiencia. Para el caso de establecimientos con atención obstétrica, se requerirá de un evaluador especialista para la evaluación de estos procesos. Entonces, hasta ahí ya estaríamos contando con un evaluador más. Tendrían que ser 6 evaluadores. Para todos los establecimientos que cuentan con obstetra, que brindan el servicio de obstetricia, debe de haber un evaluador obstetra más. Entonces ya serían 6 personas como mínimo para estos casos. El evaluador líder del equipo será seleccionado entre los miembros del equipo evaluador. Al igual que la conformación del equipo de acreditación, son los mismos integrantes del equipo de evaluadores internos quienes eligen a su evaluador líder. Bueno, hasta aquí ya hemos hablado de la conformación de los 2 equipos. Para la parte de organización, vamos a mostrarles aquí unos ejemplos de memorando para la conformación. Puede hacerse de esta manera, un memorando circular. Para el caso del equipo de acreditación, va del jefe de la microred o zona sanitaria dirigido hacia los jefes de los diferentes establecimientos que conforman la microred o zona sanitaria. Aquí lo van a poder ustedes simplemente actualizar la fecha y los datos que corresponden a la zona sanitaria. Agregamos un cuadro donde vamos a poner el detalle, quién va a ser el coordinador del equipo y los integrantes. Aquí en cargo colocamos jefe de qué establecimiento es. Este es un modelo de memorando. Se les va a compartir, al igual que el año pasado se les compartió este modelito, para que nos puedan hacer llegar a la red de salud.
Aquí también les he querido colocar cuáles son algunas funciones que desempeña este equipo de acreditación. Primero vamos a mencionar acerca del jefe del establecimiento o del jefe de la micro o zona sanitaria. Tiene las funciones de definir las acciones de planificación para la acreditación, de liderar la formulación del plan de autoevaluación para la acreditación, de designar formalmente al equipo de acreditación del establecimiento, de la microred, zona sanitaria, como ya les he mencionado, de promover el cumplimiento de los estándares de acreditación, de acuerdo al listado que vamos a ver más adelante. Debe destinar los recursos para la realización de la autoevaluación, la evaluación externa también, eso ya como una segunda fase, y para todas las acciones de mejoramiento continuo. Debe solicitar la convocatoria de los evaluadores externos al nivel que corresponda, es decir, si el establecimiento obtuvo el puntaje igual o mayor a 85%, tiene la potestad de solicitar que se cumpla con la siguiente fase, que es la evaluación externa. La realiza un equipo de Direza, en este caso, Direza TAC. ¿Cuáles son las funciones ahora específicamente de nuestro equipo de acreditación? Deben de coordinar con los evaluadores internos el cronograma y la secuencia de la autoevaluación, al igual que analizar los resultados del informe técnico para ser presentados a la dirección de la red de salud CAN en este caso, ¿no? Eso es lo que corresponde jerárquicamente. Entonces, deben de coordinar, luego de terminada la autoevaluación, analizar los resultados antes de ser remitido el informe correspondiente. Como una tercera función, sería proporcionar la información relacionada a la acreditación que le sea solicitada por la red de salud o directa. Luego tenemos con respecto al equipo de evaluadores internos. Igual aquí tengo un modelo de memorando que se les ha querido compartir para que lo tengan de referencia. ¿Cuáles son las funciones de este equipo de evaluadores internos? Las funciones del evaluador para la acreditación son realizar acciones de evaluación interna y externa, según sea el caso. Ahora estamos hablando de evaluadores internos, entonces debe realizar las acciones de evaluación interna dentro del establecimiento. Debe proponer acciones de mejoramiento continuo. Debe emitir un informe técnico de evaluación. Todo el equipo se encarga de consolidar la información, realizar el análisis y al final elaborar el informe técnico correspondiente. Rinde cuentas de su desempeño a la dirección de calidad, en este caso, el equivalente sería el Comité de Gestión de Calidad, que luego se remite la información a la red de salud. Y a nivel de Direza también contamos con una coordinadora de calidad, que es la licenciada Gina Lizarra. Como una quinta función, tenemos que debe observar las disposiciones establecidas en el Código de Ética del Servidor Público. En realidad, la fase de autoevaluación conlleva la evaluación, valga la redundancia, de diferentes criterios que engloban todos los procesos que se desarrollan a nivel del establecimiento. No es algo específicamente solo de la prestación de salud, sino es algo macro. Hablábamos anteayer, de las dimensiones de calidad, ¿no? A nivel del entorno, a nivel del trato humano, a nivel del aspecto científico, tecnológico. Entonces, todo ello se engloba. Teníamos también los principios, tenemos aquí la ética que se debe respetar. Una vez que hayamos realizado la conformación de nuestros dos equipos, continuamos con la planificación, ya para luego ejecutar el proceso. Para cumplir con la planificación y con los pasos que esta conlleva, tenemos un documento que nos va a servir de guía, que es muy útil porque te explica paso a paso lo que se debe desarrollar. También nos facilita algunos anexos que van a ser instrumentos para recoger la información, para formular nuestras recomendaciones. A través de la resolución ministerial número 270 del 2009, se aprueba la guía técnica del evaluador para la acreditación de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.
Como pueden observar, este documento técnico también se les ha compartido por lecturas. Tiene la finalidad de estandarizar el desarrollo de las evaluaciones. De esta manera, todos los equipos de los establecimientos van a cumplir con una secuencia de pasos que van a garantizar que este proceso de autoevaluación se desarrolle de manera adecuada y poder obtener al final información y resultados que sean verídicos. Es muy importante que seamos muy objetivos al momento de realizar la autoevaluación. ¿Listo? Esta guía nos sirve para las dos fases del proceso de acreditación. El ámbito de aplicación de la guía implica a nivel nacional todas las entidades públicas y privadas del sector salud. Podemos observar aquí un flujograma de la fase de autoevaluación. ¿Cómo se inicia con esta fase? Primero es la programación de la autoevaluación en el plano operativo institucional, debe estar en la programación del POI a nivel de la red de salud. Luego sigue la conformación del equipo de acreditación, el cual, como ya mencioné, también tiene dentro de sus funciones la difusión del proceso y el listado de estándares de acreditación en el establecimiento. Es responsabilidad del equipo de acreditación difundir ese listado de estándares con todo el personal. Es importante que cada servicio, cada área de nuestro establecimiento conozca cuáles son los criterios que se van a evaluar. De esa manera van a poder facilitar los documentos que se requieran al equipo evaluador. Como siguiente paso tendríamos la selección y capacitación de los evaluadores internos. Al igual que el equipo de acreditación difunde los estándares, también es importante que el equipo interno, de evaluadores internos reciba la capacitación correspondiente acerca del contenido de este listado de estándares, de la manera en cómo deben de ser evaluados. De igual manera, con respecto al vaciado de la información, existe un aplicativo para poder ingresar la calificación que le vamos a ir otorgando a cada uno de los criterios y para poder obtener al final nuestro reporte semaforizado y el porcentaje alcanzado de cumplimiento. Luego de ello, se procederá a la elaboración del plan de autoevaluación que lo realiza el equipo de evaluador interno. Luego se debe de aprobar este plan de autoevaluación por el establecimiento, en este caso corresponde al jefe, gerente del establecimiento. En señal de conformidad se coloca sello redondo en todas las hojas del plan. Este va a designar responsables de servicio, de área, departamento que deben interactuar con los evaluadores. Esto también es importante. Así como definimos quiénes van a conformar nuestro equipo de evaluadores internos, también es importante en una primera reunión, antes de iniciar con la autoevaluación, que se fijen quién va a ser la persona encargada de facilitar la documentación necesaria. Si el equipo de evaluadores va a intervenir al servicio de farmacia, por ejemplo, entonces se debe de designar de acuerdo al cronograma de cuándo se va a realizar la autoevaluación en ese servicio, designar a la persona que se va a encargar de proporcionar la información. Si se tiene que verificar algún registro o verificar en la computadora el manejo de la información, se tiene que designar quién va a facilitar todos estos accesos o la documentación. De esta manera va a ser más fluida, ¿no?, la elaboración de nuestros documentos, el recojo de la información, poderlo avanzar también en menor tiempo, que sea menos tedioso para el personal que está evaluando y también para el personal que debe estar laborando en su turno diario. Luego seguiremos con la comunicación del inicio de la autoevaluación. Esto antes de iniciar con el proceso. Esto también es importante. Antes de iniciar con la fase de autoevaluación, se debe comunicar su inicio. Esta comunicación se hace a través de un oficio. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿no? Primero, la conformación de los equipos. Nos la hacen conocer a través de un oficio, adjuntan las copias de los memorandos de conformación. El segundo criterio es la elaboración del plan.
lo aprueban con el jefe del establecimiento y lo adjuntan a un oficio remitiéndolo a la red de salud. Hasta ahí ya tenemos los dos criterios, los equipos y el plan. El siguiente criterio es el comunicado de inicio, un oficio en el cual dan a conocer que van a dar inicio a la fase de autoevaluación. Deben de indicar la fecha de inicio y de término de la autoevaluación. Eso también es importante. El año pasado hacían llegar oficios indicando que van a dar inicio, pero no me indicaban cuándo iban a dar inicio. Yo he de suponer que ya iban a dar inicio según la fecha en que me llegó el documento, pero son suposiciones mías. Tienen que indicar cuándo están iniciando la autoevaluación. Puede ser que en el camino se presenten algunos inconvenientes, percances, que nos hagan modificar la fecha de inicio. Deben de comunicarlo, ¿sí? Porque al final estos documentos se deben de remitir a DIRES. Como ya les mencioné, es parte de un indicador de convenio de gestión. Se saca copia y se envía a DIRES. DIRES toda la información la consolida y la remite a nivel central. Y hasta ahí ya son 3 criterios. El cuarto criterio sería el informe técnico. Luego de haber ejecutado el plan de autoevaluación, procederé a elaborar un informe técnico de autoevaluación. Tanto el plan como el informe técnico tienen una estructura en la cual se debe de respetar y se les ha facilitado los modelos desde el año pasado. Este año igual se les va a facilitar los modelos para que los puedan elaborar. Esos modelos tienen que respetarse en cuanto a la estructura. El contenido puede ir variando de acuerdo a la realidad de cada establecimiento. Listo. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos en el informe, si yo tengo una puntuación igual o mayor a 85%, puedo presentar mi solicitud de evaluación externa para pasar a la siguiente fase de la acreditación. Si no alcanza ese puntaje, se debe de reiniciar el proceso de acuerdo al porcentaje que haya obtenido. Como pueden observar aquí tenemos un anexo 1, el cual lo encuentran en la guía del evaluador. Es el esquema para la elaboración del plan de autoevaluación. Aquí está la estructura, que les vuelvo a reiterar, no deben de cambiarla, debe de respetarse. Lo que podemos corregir, cambiar, agregar otras cosas es en el contenido, en la introducción, en el contenido de la justificación, en el contenido de los objetivos. Los objetivos van a variar. Cada establecimiento se plantea sus objetivos. El alcance, la base legal, la metodología de evaluación, si es la misma, aplicamos estas técnicas e instrumentos de evaluación. Aquí tenemos los instrumentos, el listado de estándares de acreditación, los formatos para la evaluación, que son la hoja de registro de datos y la hoja de recomendaciones, y la calificación de la evaluación. Es importante que hagan uso de estos instrumentos porque les van a ayudar a recopilar la información y a establecer sus recomendaciones. Si no establecemos las recomendaciones, no vamos a poder mejorar en aquellos aspectos o macroprocesos que hayamos obtenido un porcentaje bajo. Por eso es importante las recomendaciones, implementarlas, hacer el seguimiento de estas. Siguiendo con el plan, luego tenemos el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades debemos de considerar un cronograma A y un cronograma B. En el primer cronograma de actividades para la autoevaluación, yo voy a colocar aquí en mi cuadro el listado de estándares, el listado de macroprocesos que voy a evaluar. Como les mencioné, aquí ya retiramos los macroprocesos que no nos corresponden a evaluar, ¿no? Como el de hospitalización, ese no nos correspondería por la categoría. Este es un ejemplo para un establecimiento 1.3, entonces vamos retirando lo que no nos corresponde. Son actividades que se han planteado para que ustedes puedan tomarlo de referencia. Es necesario que coloquen el listado de macroprocesos y que coloquen quién va a ser responsable de la evaluación de estos macroprocesos. Había mucha confusión con respecto a la elaboración de estos cronogramas, ya que para establecimientos de la zona rural se consideraba aquí a los integrantes del equipo de evaluadores internos de la microred.
Entonces, el hecho de que sea responsable tampoco implica que él solo va a hacer la evaluación de estos macroprocesos. Aquí a nivel de microred, el año pasado colocábamos a los responsables del equipo oficialmente conformado con resolución directoral. Adicional a eso, en un siguiente cronograma mencionábamos al equipo de evaluadores del establecimiento, personal que trabaja en el establecimiento y que efectivamente va a realizar la autoevaluación. Entonces, de esta manera, considerábamos al personal que realmente cumple con el procedimiento. Aquí lo organizamos de acuerdo a cómo crean conveniente, distribuimos los macroprocesos por cada uno de los integrantes del equipo evaluador y se le da la responsabilidad de dar seguimiento a esta evaluación, de dar la asistencia técnica, de apoyar en la evaluación de los criterios que corresponden a cada uno de estos macroprocesos. Eso ya lo ven ustedes, se organizan y de igual manera van a indicar en qué fecha se va a ir realizando. En el cronograma B, ya debemos de mencionar, pasamos la información del primer cronograma, que son los nombres de los responsables del equipo y los macroprocesos que le corresponden. Y aquí, como pueden observar, hay otra columna de equipo de evaluador interno. Aquí sí colocamos el nombre del personal que va efectivamente a realizar la autoevaluación. Esto en el caso de establecimientos de la zona rural. En el caso de los establecimientos de la zona urbana, si hay un equipo adjunto al equipo principal de evaluadores, se puede considerar. Si no es el caso, obviamos esta columna, no la consideramos. ¿Listo? Y colocamos aquí los días o las fechas. El año pasado presentaban algunos colocando semana 1, semana 2 o específicamente un día. No hay inconveniente, eso es de acuerdo a la organización que ustedes hayan programado. Aquí colocamos el turno, eso sí lo tienen que colocar, mañana o tarde, en que se va a realizar la autoevaluación de esos macroprocesos. En esta columna de responsables evaluados, colocamos el nombre del personal que se va a encargar de facilitar la información, de guiarnos en el recorrido del servicio, de darnos acceso al sistema si es que se requiere realizar algún sistema de registro de información, ya sea en farmacia, en admisión, en el área de digitación, informática, ¿no? Es lo que les mencionaba. Aquí trabaja tanto los evaluadores internos como el personal que está de turno en ese momento, quien debe de facilitar la información. Aquí también es otro criterio que deben de tomar, es que, por ejemplo, si hay un responsable de calidad y hay un macroproceso que evalúa lo que es gestión de calidad, entonces yo deberé de colocar al responsable de calidad como responsable evaluado, porque es la persona que debe facilitar la información. Él no va a evaluarse a sí mismo, entonces quien debe de evaluarlo debería de ser otro profesional, que tenga nociones sí de lo que es gestión de calidad, para que pueda hacer la evaluación de manera adecuada. Podría ser quizás el jefe, gerente del establecimiento. En este caso, como ya habíamos considerado al jefe, gerente del establecimiento con el equipo de acreditación, ya no lo podríamos considerar, pero podríamos considerar a un personal que anteriormente haya ocupado el cargo de gerencia o de jefatura, porque ya tiene experiencia en estos temas, ¿no? Lo que es gestión de calidad. Podría ser un anterior responsable de calidad, podría realizar la evaluación al nuevo responsable. Si es el caso del macroproceso en el que vemos lo que es infraestructura, lo que vemos equipamiento, ¿quién es el responsable de ver infraestructura y equipamiento en el establecimiento? Si es el jefe o el gerente, entonces él no puede hacer la evaluación, él debe de ser evaluado. A él lo consideraríamos en responsable evaluado, y en el equipo de evaluadores consideraríamos a otra persona. Entonces, de esa manera debemos de ir, ¿no?, viendo a quién vamos a colocar en el cuadro de nuestro cronograma. Luego tenemos aquí que se coloca el líder del equipo de evaluadores, el nombre de la persona, y como último punto del plan, se debe de considerar la relación de integrantes en nuestro equipo de evaluadores, siempre identificando al evaluador líder.
Entonces aquí va el listado de las 6 personas que conforman el equipo de evaluadores internos. Listo, entonces hasta ahí ya hemos visto la elaboración del plan. Ahora ya pasamos a la ejecución en sí de nuestra autoevaluación. Para ello vamos a recurrir de estos dos formatos. El anexo 3 de la guía del evaluador, que corresponde a la hoja de registro de datos para la evaluación. En este caso me he equivocado al colocarles es evaluación interna, pero el formato es el mismo. Se coloca el nombre del establecimiento, del servicio que van a evaluar, el macroproceso, el nombre de la persona que está haciendo la evaluación, la fecha, los servicios evaluados, los participantes de la evaluación, el código del estándar. Cada uno de los estándares y criterios tienen un código. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. En este cuadro vamos a poder registrar el código del criterio, el puntaje que le vamos a asignar, la fuente auditable, la técnica utilizada y el sustento del puntaje. Este campo de sustento del puntaje lo vamos a poder llenar, colocar algo en el caso de que no alcance el puntaje máximo, que es 2 puntos. Cuando hacemos la evaluación de cada uno de los criterios, se le puede asignar puntaje 0, 1 o 2. El 2 es el máximo cuando se cumple con el criterio. Solo en caso de que le otorguemos un puntaje 0 o 1, deberemos de registrar aquí nuestro sustento del puntaje, ¿no? Para poder de esa manera identificar en qué estamos fallando, qué es lo que nos falta, qué debemos de mejorar. La técnica utilizada puede ser revisión documentaria, observación. Ya teníamos el listado de técnicas anteriormente en el plan. Entonces nos guiamos de ello. La fuente auditable. Puede ser que hayamos verificado algún documento en físico, algún sistema de información. Ya nosotros colocamos aquí cuál fue la fuente auditable. Luego de ello también es importante utilizar nuestra hoja de recomendación. Registra aquí el nombre de la persona quien deja las recomendaciones, el integrante del equipo evaluador, la fecha y el servicio evaluado. Este formato nos va a ayudar a hacer un consolidado de todas las recomendaciones que estemos dejando de los macroprocesos que nos correspondían evaluar, ¿no? Lo que nos tocó a nosotros. Colocamos el macroproceso, cuál fue la observación. De esta observación la vamos a extraer de aquí, ¿no? Del sustento del puntaje, ya que aquí hemos colocado por qué motivo hemos otorgado 0 o 1, entonces aquí lo vamos a pasar como observación. Y esta observación se va a transformar en una recomendación. Recordarles que para hacer una buena recomendación, esta debe responder a 3 preguntas. ¿Quién lo debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Y cuándo lo debe de hacer? Si cumple con esas 3 preguntas, es una buena recomendación que nos va a servir a implementar alguna acción de mejora y poder alcanzar el puntaje deseado. Listo. Una vez que hayamos utilizado estos formatitos, nos va a ser mucho más fácil consolidar la información. Les he querido compartir aquí solamente uno de los criterios para poderles explicar de qué manera debe de ser evaluado. Yo sé que hay mucha duda, a veces tenemos alguna incertidumbre por algunos de los criterios que se evalúan. Algunos son más sencillos que otros. Por ejemplo, este criterio que tenemos aquí nos va a ayudar a hacer la evaluación de la primera parte. Este es un ejemplo, ¿no? Podemos observar aquí, el macroproceso es direccionamiento. Su abreviatura es DIR. ¿Cuál es el objetivo y alcance de este macroproceso? De esta manera lo vamos a poder ver en nuestro listado de estándares de calidad. Así están desarrollados cada uno de los macroprocesos con su estándar y sus criterios correspondientes. En este caso, el objetivo del macroproceso direccionamiento es evaluar si la organización despliega con eficacia los planes estratégicos, operativos y de contingencia, contribuyendo al desarrollo armonioso de los servicios que la componen y al mejoramiento continuo, con la finalidad de brindar mejores servicios a los pacientes según prioridad sanitaria identificada. Entonces, ese es el objetivo de este macroproceso. Este macroproceso, como pueden observar, aquí tiene asignado un código. Este código corresponde al estándar.
que nos indica el establecimiento de salud define y comunica su plan estratégico, operativo y de contingencia. Y estos están orientados a resolver los problemas. Ese es el estándar. Ahora, ese estándar contiene algunos atributos relacionados, que son de disponibilidad y de eficacia. ¿Cuál es la referencia normativa? Podemos nosotros guiarnos de esto, de la resolución ministerial 616 del 2003, que aprueba el modelo de reglamento de organización y funciones de hospitales, en el caso de la aplicación para hospitales. También tenemos la resolución ministerial 511, que aprueba las guías de práctica clínica en emergencia. Entonces, son referencias normativas que nos pueden ayudar. Tenemos para este estándar en específico, aquí algunos criterios de evaluación. Tenemos el primer criterio, que es el DIR 1.1. En este caso, para evaluar este criterio, como pueden observar, aquí tenemos la calificación. Cuándo yo debo de otorgarle 0 puntos, cuándo le otorgaré 1 punto y cuándo le otorgaré 2 puntos. De esta misma manera están desarrollados cada uno de los criterios en nuestro listado. Entonces, de esta manera se van a poder guiar y saber cuándo otorgarle el puntaje que le corresponde. Tienen que leerlo antes de realizar la autoevaluación. Para este primer criterio, DIR 1.1, nos indica cuál es el criterio. Se espera que el establecimiento haya formulado participativamente y difundido su plan estratégico. Corresponde a la misión, la visión, políticas institucionales, objetivos y metas. Ese es el primer criterio. Este criterio tiene alcance en la jefatura, gerencia del establecimiento de salud. ¿Cuál es la aplicación? Esta aplicación que se puede dar de disponibilidad y eficacia, como nos menciona aquí, son sus atributos. La disponibilidad quiere decir que se establece no solo el hecho de contar con un documento de gestión que contenga la visión y la misión, las metas y objetivos. No es solamente contar con el documento, sino aquí este criterio no solicita que sea formulado participativamente y que se haya difundido. Para poder obtener la eficacia en este criterio, tiene que haber sido difundido a los equipos de trabajo del establecimiento y se debe demostrar algunas variables, ¿no? Evidencia de que se haya realizado esto. Entonces, para este caso, ¿cuál sería la técnica a utilizar? Sería la revisión de documentos. Deberemos de exigir la verificación en físico de un documento que contenga todos los aspectos que solicita el criterio. Entonces, en este caso, tiene que contener la visión, la misión del establecimiento, sus objetivos, metas. Tiene que estar la planificación de sus actividades. Otra técnica que podemos utilizar es la observación, ¿no? Para poder verificar si realmente ha sido difundido o no. A través de la observación podemos verificar la comunicación de este documento, la difusión que puede haber sido escrita o ha podido ser de manera visual, si se tiene en el establecimiento la visión y misión que esté publicada al ingreso del establecimiento, si a través de algún memorando se dio a conocer el documento a todos los integrantes, todos los profesionales y personal de salud del establecimiento. En este caso debemos de observar. La entrevista también puede ser una técnica a utilizar en este caso. Es una opción también que nos pueden dar. De esta manera estableceremos si el personal tiene conocimiento de este documento, de la visión, de la misión, de los objetivos del establecimiento. Podemos, si es que nos es necesario, elaborar una previa lista, como una guía de preguntas para poder verificar este criterio específico. Entonces, de acuerdo a esto, yo podré asignarle el puntaje 0, 1 o 2. Voy a asignarle el 0 cuando yo tenga evidencia de que el documento se ha elaborado. En este caso, si hablamos del PCL, por ejemplo, si cuentan con el PCL en físico, está impreso, aprobado, entonces
quiere decir que se ha elaborado, está definido, pero no hay evidencia que se haya difundido, ¿no? Que haya sido elaborado participativamente. Entonces, tendrá que ser un puntaje 0. Miren, a pesar de tener el PCL, es puntaje 0, porque no ha sido difundido. Deberé de otorgarle un puntaje 1 cuando yo encuentre el PCL en físico. Está impreso, está aprobado y hay evidencia de este documento, de la visión y de la misión que ha sido comunicado a los demás miembros del establecimiento. O sea, con un memorando circular, por ejemplo, poder difundirlo a todo el personal, o quizás hay un acta también donde sea la evidencia que se ha dado a conocer, que se ha trabajado participativamente para su elaboración. Y le podré otorgar el puntaje 2 cuando se haya definido, cuando lo tenga en físico, cuando se haya comunicado a todo el personal y cuando además de ello, al preguntar, entrevistar al personal, ellos conozcan el contenido de este documento, sepan cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los objetivos, cuál es su población asignada, su población en cuanto a las metas que tienen que coberturar. Se dan cuenta que cada criterio merece una evaluación de diferentes aspectos. No basta solo con tener un documento en físico, sino que yo tengo que difundirlo en este caso y tienen que conocerlo el resto de personal. Esto solo para este pequeño criterio. De igual manera, habrá otros criterios que nos soliciten otro tipo de información, como sus programas de procesos, como contar con un listado de derechos, por ejemplo, del usuario, con contar con un plan de contingencia frente a riesgos y desastres, con realizar, por ejemplo, para el caso de sismos, ¿no? Deberíamos de realizar simulacros en el establecimiento, debemos de realizar la evaluación de satisfacción del usuario externo. Entonces, todos esos aspectos nos lo van a solicitar a través de estos criterios. Y cada uno les va a indicar qué es lo que tienen que requerir al personal. ¿Listo? Entonces, espero que esta parte lo hayan comprendido, cómo debemos de evaluar cada uno de los criterios. Les quise colocar ese ejemplo nada más, porque es algo sencillo, para no complicarnos. Listo. Entonces, una vez que ya hayamos realizado la evaluación de todos los criterios, vamos a pasar a digitar los resultados en nuestro aplicativo para obtener al final nuestro porcentaje. El aplicativo que debemos de utilizar es el aplicativo de acreditación. Este es el icono que va a aparecer una vez que descarguen el aplicativo. El aplicativo que hemos estado utilizando hasta el año pasado solo les permitía hacer la digitación hasta el periodo 2021. No permite más años para digitación. Ya se me ha compartido un link para poder actualizar nuestro aplicativo y para que lo puedan descargar aquellos que no lo tienen en su PC. Se les va a compartir por correo electrónico a todos los establecimientos y en los grupos WhatsApp también para que lo puedan descargar, ¿sí? Una vez que lo descarguen, ya van a poder hacer la digitación correspondiente a este año. Entonces, cuando hagan la descarga, aparecerá en su escritorio este icono. Haré clic en el icono y me aparecerá esta pequeña ventana. Me va a solicitar un usuario y una contraseña. Este es el usuario y esa es la contraseña. ¿Listo? Admin en mayúsculas como usuario y admin en contraseña en minúscula. Registro la contraseña y el usuario y le doy clic en el visto. Aquí les quería colocarles esto para que observen. Yo ya instalé mi actualización del aplicativo, entonces ya me permite, como pueden observar, visitar al año 2022, inclusive me permite hasta 2025. Nos va a servir este aplicativo para poder utilizarlo en años posteriores y además de ello ya se ha considerado a los centros de salud mental. El año pasado no podíamos realizar la visitación. Está La Heroica, Villa Tacna, Valle Pucollay, Villa del Norte. Entonces, para que puedan ya saber que cuentan con el aplicativo. Ya no vamos a tener el problema que teníamos el año pasado de no poder visitar. ¿Listo? Les voy a mostrar algunas capturas de cómo se realiza la digitación. Entonces, una vez que ya hemos accedido a nuestro aplicativo, estábamos aquí, ¿no? Ya habíamos registrado el usuario y la contraseña.
Luego de ello, van a enviarnos a esta ventana, una ventana que tiene aquí arriba un menú, unas opciones. Tenemos evaluaciones, consolidación, reportes, herramientas y ayudas. Nosotros vamos a utilizar evaluaciones y reportes. Primeramente vamos a ir a evaluaciones. Haremos clic en evaluaciones y seleccionaremos aquí de la lista que se despliega nueva evaluación. Hacemos clic en nueva evaluación y aparecerá esta ventana. En la ventana deberemos registrar en tipo de institución gobierno regional. Ojo con esto, no se equivoquen, a veces me colocan Ministerio de Salud y no les aparece el listado de establecimientos. Tienen que colocar gobierno regional. Dirección de salud, TAC. Seleccionan el año que vamos a digitar, en este caso 2022, el establecimiento de salud que vamos a realizar la autoevaluación. Colocamos el tipo, es la categoría 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4. La fase es de autoevaluación, periodo 1. Adicionalmente, nos solicita el nombre del evaluador líder del equipo y el nombre de la persona que va a elaborar el reporte, es decir, la persona que está digitando los resultados de la autoevaluación. Nos pide aquí la fecha de inicio, ya que la fecha de generación es automática, la misma fecha en el día en que estén ingresando. La fecha de inicio, la fecha en que vayan a dar inicio con la autoevaluación. En la fecha final, ustedes pueden colocar hasta una semana. Es el tiempo máximo que les va a permitir digitar la información. Yo les recomiendo que realicen su autoevaluación primero, que consoliden su información, es decir, los puntajes de todos los criterios, que lo tengan de manera manual, para luego más sencillo va a ser que baseen los puntajes, ¿no? Porque si vamos a ir avanzando y vaciando los puntajes, nos vamos a demorar más tiempo. Mejor terminamos con la autoevaluación, consolidamos los puntajes y ya teniendo nuestro resultado en físico, un borrador, ya yo voy a ingresar al aplicativo y digitaré en un solo día todos los puntajes obtenidos. De todas maneras, no les permite aquí grabar colocando la misma fecha de inicio con la fecha final. Eso también para lo que lo tengan en cuenta. Necesariamente tiene que ir con la fecha del día siguiente. Si yo pongo 30 de marzo, deberé de poner 31 de marzo como fecha final. Luego de haber llenado esta información, debo ingresar aquí haciendo clic en nueva evaluación. Les aparecerá esta pequeña ventanita que nos dice evaluación generada. Para digitar la evaluación, use el menú evaluaciones, digitar evaluación. Entonces ya yo generé, cuando ya me apareció esta ventanita, si se vuelve a abrir la ventana grande, ploma, la cierro. Yo ya generé mi nueva evaluación porque me apareció esta pequeña ventana. Le doy clic en aceptar. Entonces ahora regresaré a mi menú, a evaluaciones, tal como me indica en la ventana, en nuestro aviso, y debo de ir ahora a digitar evaluación. Aquí, perdón. En digitar evaluación. Ahora me voy a digitar. Ya generé mi evaluación, ahora la voy a digitar. Le doy clic en digitar y me va a aparecer esta ventana. En esta ventana yo voy a poder observar los datos del establecimiento, tiene que coincidir, ¿no? El establecimiento, el tipo, la fase, fíjense bien que coincide el año, el periodo, de acuerdo a cómo yo generé mi evaluación. Si está correcta la información, ya yo le daré clic en generar. No vaya a ser que se equivoquen, no se den cuenta. Si están trabajando con la misma máquina en la que se trabajó el año pasado, puede ser que les aparezca aquí la evaluación del año pasado. Entonces van a hacer una evaluación en el mismo formato y al momento de imprimir les va a salir con año 2020, año 2021. Entonces verifiquen antes de generar que sea el año 2022. Una vez verificado, doy clic en generar y recién me va a aparecer este listado de criterios. Se va a desplegar todos los criterios que corresponden a su categoría. Aquí ya van a estar en el sistema. Automáticamente selecciona los criterios que les corresponde evaluar. Está en un orden diferente al listado de estándares. Eso también para que lo tengan presente.
No coincide en el orden, pero sí la cantidad es la misma. Entonces, como yo ya previamente he calificado cada uno de los criterios, yo lo único que voy a hacer aquí es ir vaciando los puntajes. Colocaré 0, 1 o 2. Una vez que termine de registrar todos los puntajes, aquí en estos espacios, yo recordándoles, he hecho mi evaluación de acuerdo al criterio, de acuerdo a lo que me indica mi listado, colocando el puntaje 0, 1 o 2 según corresponda. Recién yo podré finalizar mi autoevaluación, cuando ya he colocado el puntaje a todos los criterios. Si no coloco puntaje a todos los criterios, me va a salir así un aviso donde me va a indicar que aún quedan criterios sin evaluar. Eso también en ayuda a ustedes por si se les pasa vaciar el puntaje de alguno de los criterios. Aquí les va a salir un aviso. Ustedes le tienen que dar clic en aceptar para que les dé el aviso que faltan digitar algunos de los criterios. Si ya he concluido con todo, entonces le daré clic en aceptar y me va a salir este mensaje donde me indicará que la evaluación ya se finalizó y te va a preguntar, ¿desea finalizar la evaluación? Yo le daré clic a sí o no. Puede ser el caso que no estén seguros o que realmente no tengan el puntaje de todos los criterios y quieran terminarlo después. También se puede hacer. Ustedes dan a aceptar. Aquí les va a aparecer el mensaje diciendo que faltan algunos criterios a evaluar y te va a preguntar si deseas guardarlo para continuarlo más tarde. Le dan clic en sí y lo guardan. Automáticamente se va a guardar. Cuando quieran reiniciar o completar la digitación, tendrán que ir de nuevo al menú y tendrán que entrar de frente a lo que es digitación. Cuando hagan clic en digitación, les va a salir todo el listado de criterios y van a darse cuenta que están los puntajes que ya le habían asignado y están algunos criterios sin puntaje, ¿no? Los que habían dejado pendientes. En caso de que hayamos concluido ya con todo, entonces me aparecerá este mensaje, le daré clic así, porque ya terminé de calificar todos, y me saldrá otro mensaje más indicándome que la evaluación ya se ha finalizado con éxito. Y me indicará también que se puede verificar en evaluaciones realizadas. Entonces ya hasta aquí he terminado de digitar todos los puntajes y se ha migrado la información a evaluación. Listo, entonces ya como ha migrado la información, ahora regresaré al menú y trabajaré con la opción reportes. Haré clic y se desplegarán estas opciones. Yo ingresaré a generar resultados de evaluación. Le doy clic a esta parte, se va a desplegar la ventana, me va a salir aquí el periodo de evaluación, verifiquemos que es el año que corresponde, el tipo, y le daremos clic a generar. ¿Listo? Como ya le damos clic a generar, va a aparecer aquí finalizada la autoevaluación. ¿Listo? Entonces aquí ya pueden observar, en este caso yo tengo la autoevaluación del puesto de salud Aricota. Aquí sale como finalizado, sale la fecha de digitación, el código RENIPES del establecimiento, el tipo, que es la categoría, la autoevaluación, el año, el periodo, fecha de inicio, fecha final, me sale un resumen de la información. Si yo quiero ver el resultado en Excel, tengo que hacer clic en esta opción, ver resultado en Excel. Le hago clic y me va a salir esta ventana. Generación de resultados de evaluación realizada. El archivo está ubicado, me va a indicar dónde se ha ubicado, se ha descargado el archivo. Deseo abrirlo, sí, le hago clic en sí y van a ver que va a aparecer en la parte inferior de su computador un Excel ya abierto. Entonces yo podré verificar ahí mis resultados. Aquí pueden ver, esta es una captura de, en este caso, los resultados que yo obtuve. Este es mi reporte en Excel. El Excel que se les va a abrir tiene muchas hojas. Como pueden observar aquí, tiene resultados por estándar, criterios estándar, simulación, puntaje. Lo que vamos a imprimir es esta hoja que dice simulación.
automáticamente les va a abrir en esa hoja, pero por si tienen alguna duda, esta es la hoja que se va a imprimir, donde dice simulación. Les va a aparecer este reporte semaforizado, el cual indica el porcentaje alcanzado. Aquí está el porcentaje, en este caso me indica 85%. Es el resultado final, está aprobado. Les sale aquí una leyenda, en el caso de que no se haya alcanzado el puntaje deseado, por ejemplo, dice aquí, si fue un puntaje menor a 50%, se debe reiniciar la autoevaluación. Si el puntaje fue de 50 a 69, se debe subsanar en 9 meses. Si fue de 70 a 84, subsanar en 6 meses, ¿no? Es un tiempo recomendado que se debe de tomar para implementar las acciones de mejora correspondientes. ¿Listo? Cuando impriman este Excel, deben de hacerlo sellar y firmar por el jefe gerente del establecimiento. Este va a ser un anexo más de nuestro informe técnico, al igual que la hoja de recomendaciones que también necesito tener para poder identificar cuáles son los aspectos que se deben de mejorar. ¿Listo? Eso se debe de anexar al informe, tanto este reporte como nuestra hoja de recomendación. Listo, aquí tenemos nuestro informe ya. Ya terminé de ejecutar, ya visité, obtuve mi reporte, mis resultados. Vamos a elaborar el informe técnico. En este caso, el informe, al igual que el plan, tiene una estructura. Se debe de respetar. Este informe debe de tener una presentación, objetivos, el alcance, la metodología. Esto lo vamos a extraer del plan, la metodología, los objetivos, el alcance. La presentación, si la vamos a elaborar, es un resumen de los resultados que estamos presentando. Va el equipo evaluador, también lo extraemos del plan. En cumplimiento del plan, deben de detallar las actividades que han realizado el equipo evaluador. Lo podemos ir mencionando en ítems, ¿no? Vamos redactando y nombrando cada uno de los pasos principales que se desarrollaron. Algunas observaciones principales. Se dan cuenta que el formato que utilizamos para recolectar la información nos va a ser de mucha ayuda en este punto, porque de aquí vamos a poder extraer las observaciones, también las recomendaciones. El puntaje alcanzado solamente es mencionar cuál fue el puntaje que se alcanzó. Y al final los anexos. Esa es la estructura de nuestro informe técnico. El anexo principal, que es el reporte, aquí como pueden ver, firmado y sellado. Y como les mencioné, la hoja de recomendaciones que también deberíamos de anexar. Ahora, si me hacen el vaciado correcto de las recomendaciones en este punto del informe, bueno, podemos omitir el anexo de esas hojas, también son bastantes documentos a anexar. Pero les pediría que lo hagan de manera correcta. Como les mencioné, ¿qué estructura debe de tener una recomendación para poder guiarnos y sobre todo poder hacerle seguimiento a la implementación de estas recomendaciones? ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es el proceso de autoevaluación, que es la primera fase de la acreditación en salud. Ahora nos corresponde el siguiente tema, que es evaluación de la satisfacción del usuario externo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, a través del chat voy a revisar si hay alguna pregunta hasta este punto. De no haberla, continuamos con el siguiente tema. A ver, ¿alguna duda, pregunta? Vamos a revisar el chat. El link de asistencia se les ha compartido para que se registren, por favor, la asistencia de ingreso. A ver, dice María Teresa, autoevaluación, evaluación interna. Sí, es lo mismo. La autoevaluación es la evaluación interna que realizamos. Es la primera fase de acreditación. A ver, ¿qué más nos dice? Los macroprocesos son muy amplios y podría no ser posible evaluarlos en un solo momento. De colocar el nombre del personal que se encuentra en cada oportunidad, o mejor lo trabajo. Sí, eso también sería una opción de iniciar. Como mencionas bien, hay algunos macroprocesos que tienen muchos criterios para evaluar. Es muy amplio. Entonces, en este caso se requiere que la persona que facilite la información sea el jefe del servicio, por ejemplo, ¿no? Si estamos haciendo evaluación de consulta externa,
del servicio de enfermería, obstetricia, medicina, sería recomendable que quien facilite la información, la persona que va a ser evaluada, sea el jefe del servicio. Sí lo pueden colocar de esta manera, ¿no? Para establecimientos como los 1.4, 1.3 sería lo recomendable. Otra consulta, a ver. En cuanto al aplicativo, a ver, nos dice María Teresa, ¿cuánto tiempo puedo dejarlo sin finalizar? Como les mencioné, si el día de hoy iniciamos con la licitación y no lo terminamos, yo puedo guardar lo que he avanzado y puedo continuar al día siguiente. Lo que sí es que solo les permite tener un rango de una semana para concluir con la licitación. Ese es el tiempo máximo que yo puedo terminar en la fecha de finalización. Como se dieron cuenta, cuando generé la evaluación me pide fecha de inicio y fecha de término. Solo puede ser máximo una semana, pero sí puedo guardar lo que avance un día y continuarlo al día siguiente. No hay problema. Si tuvieran algún inconveniente, igual me llaman para poderles ayudar con el registro de la licitación. Para lo que es la instalación del aplicativo también, como les dije, voy a tratar en lo posible de mandarles un videito de cómo hacer la instalación para que sea sencillo para ustedes, porque yo sé que muchos no cuentan con el apoyo quizás de una persona que maneje, ¿no?, la computadora, los sistemas. Algunos sí cuentan con apoyo informático o quizás no está de turno el día en que lo vayan a iniciar. Entonces, mejor es darles las facilidades. Si a pesar de eso tienen algunas dudas, se comunican conmigo para poderles dar la asistencia. Bueno, no hay más preguntas con respecto a autoevaluación. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema. Terminando esto, también pudieran hacer alguna pregunta si es que en el camino surge alguna duda. Entonces, el segundo tema de la tarde es la evaluación de satisfacción del usuario externo en consulta externa. Este es un tema que vamos a tratar el día de hoy, que solamente se les está solicitando de manera obligatoria remitir a los establecimientos 1.3 y 1.4. Eso no quiere decir, y vuelvo a reiterar, que el resto de establecimientos no cumplan con esta actividad, porque ya les mencioné que para la autoevaluación, uno de los criterios que se evalúan es que realicen este proceso, que tengan resultados, que tengan información de fechas anteriores, de periodos anteriores en que se haya evaluado. Deben de tener información recopilada. Entonces, es necesario que lo realicen. Pero sí, de manera obligatoria, que lo remitan a la red solo a establecimientos 1.3 y 1.4. La parte normativa en este tema es la resolución ministerial número 527 del 2011, a través de la cual se aprueba la guía técnica para la evaluación de la satisfacción del usuario externo en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? El objetivo general es establecer una metodología y herramientas estandarizadas para la evaluación de la satisfacción del usuario externo. Existe una sola metodología que ya se ha estandarizado. Tenemos un aplicativo en Excel para el vaciado de los datos obtenidos. El ámbito de aplicación es en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales. También es de uso referencial para salud, para sanidades de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú. Asimismo, establecimientos privados. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para esto? Primeramente, para la aplicación de la encuesta, contar con nuestro plan de trabajo, cuál debe estar incluido en el plan anual de calidad. ¿Qué quiere decir? Que no les estoy solicitando un plan específico de evaluación de satisfacción del usuario externo. Entonces, dentro de mi plan anual de calidad, yo voy a incluir la programación de esta actividad. Y quiero que esto también quede claro. No deben de elaborar un plan adicional y específico sobre este tema. Dentro de su plan de gestión de calidad se incluye la programación de estas actividades. Lo único que sí van a remitir de manera anual es el informe de resultados. Eso sí, el informe de resultados sí lo deben de elaborar porque tiene otra estructura específica. Vamos a hacer el análisis de los resultados,
por cada una de las dimensiones que se van a evaluar. Entonces, debemos de contar también con encuestadores externos capacitados en el tema de calidad en salud y capacitados en la metodología CERCUAL modificada. ¿Listo? Eso también es muy importante. Capacitar al personal que se va a encargar de realizar la encuesta. Lo ideal sería que sean encuestadores externos, que no sean personal del establecimiento, cosa que es muy difícil. En la mayoría de los casos lo hace el mismo personal del establecimiento. Pero si contamos con el apoyo de estudiantes de pregrado, de internos, sí se les recomendaría que sean ellos quienes realicen la aplicación de estas encuestas. Como bien están observando, la norma indica que deberían ser encuestadores externos. Entonces, estas personas podrían apoyarnos con la evaluación correspondiente. Antes se les debe de capacitar. La encuesta CERCUAL modificada para establecimientos de salud es un formatito que también se les ha compartido, ahora los vamos a revisar también. Es uno de los requerimientos, deben de contar con esta encuesta, la cual está conformada por dos partes, ¿no es cierto? De unas expectativas y de las percepciones. De igual manera deben de contar con la guía del encuestador. De esta manera va a ser mucho más sencillo la aplicación de la encuesta. En la guía está detallado cuáles son los pasos que deben de desarrollar. El material de escritorio necesario, lo mínimo, tener una tablilla, lapicero, para que puedan realizar la encuesta. Las herramientas informáticas, en este caso es el aplicativo en Excel, es la única herramienta que vamos a utilizar informática para el registro de los resultados de cada una de las encuestas. De esta manera también nos va a arrojar las gráficas con resultados por dimensión. Va a ser mucho más sencillo para ustedes. Y vamos a obtener nuestro reporte de resultados. También debemos de contar con un personal que digite los datos en la encuesta, en el aplicativo. A la vez va a poder obtener el indicador de resultado de satisfacción del usuario externo. Entonces es muy importante que se cuenten con cada uno de estos aspectos, que se cumplan. Son nuestros requerimientos básicos para poder obtener el mejoramiento continuo en este aspecto, lo que es satisfacción del usuario externo. Contar con las herramientas necesarias, con el compromiso por parte de la jefatura, del establecimiento y de los servicios para poder desarrollar la actividad, la decisión para realizarlo, para implementar esta evaluación de manera anual. Deberíamos hacerlo de manera periódica, de esta manera vamos a obtener algunas alternativas para poder mejorar aspectos, ya sean de infraestructura, del trato que brindamos, de la atención, ¿sí? Si se está brindando la información completa al usuario, si el usuario está saliendo satisfecho con la atención que se brinda en los diferentes servicios del establecimiento. Ahora vamos a hablar del proceso de evaluación en sí. Los responsables de calidad en salud de todos los establecimientos deben de encargarse de remitir el informe técnico de la evaluación de satisfacción del usuario externo. Esta información debe ser analizada por el Comité de Gestión de Calidad y luego tiene que ser remitida a la red de salud. ¿Sí? Es importante también determinar el indicador de la satisfacción del usuario externo. Con ayuda del aplicativo en Excel vamos a determinar el porcentaje de satisfacción e insatisfacción. Debemos de aplicar también algunas acciones de mejora, poder tener esa información de experiencias exitosas que se hayan tenido en el establecimiento, del proceso de implementación para evaluación de satisfacción del usuario externo. De esta manera se va a poder compartir con el resto de establecimientos y al final poder obtener una mejora en la atención que se brinda, poder incrementar los porcentajes de satisfacción de nuestros usuarios. Se debe dar las facilidades necesarias para el equipo, en este caso los encuestadores que van a realizar la evaluación de satisfacción del usuario externo, para que se pueda aplicar la metodología adecuada.
Por lo menos una vez al año se tiene que realizar esta evaluación. Se debe promover la implementación de acciones o proyectos de mejora continua que pueden surgir de los resultados de esta evaluación de satisfacción del usuario externo. Y se debe institucionalizar la metodología de evaluación. Todos los establecimientos deben de aplicar la misma metodología, la cual está normada en esta guía. Con respecto a la planificación, la elaboración del plan de trabajo. Ya había mencionado que se considera dentro de nuestro plan de calidad. Ahí se incluyen los calendarios, las responsabilidades, los recursos necesarios de las actividades para poder ejecutarla, para poder hacer seguimiento, poder evaluar los aspectos relacionados a la evaluación de satisfacción del usuario externo. Para realizar la recolección de datos, yo debo de primero determinar mi población. Luego, a través de una fórmula, obtendré la muestra. Entonces, ¿cuál es la metodología del proceso? Para determinar el tamaño de la muestra, voy a aplicar mi fórmula de tamaño de la muestra, que es la misma fórmula que aplicamos en investigación científica. Deberé de tener para ello mi población, que se refiere a la cantidad de atendidos en el año anterior. Aquí también nos indica que se recomienda un periodo mínimo de 2 meses. Esto en el caso de servicios de hospitalización, ¿no? Aquí nos indica. Es una opción que se les da al segundo nivel. En el caso de nosotros, aplicamos de acuerdo a la cantidad de atendidos del año anterior. Necesitamos saber cuántos atendidos hemos tenido en el 2021 para determinar el cálculo de nuestra muestra de este año. Aquí también nos indica que se recomienda añadir un 20% a la muestra total estimada, porque se considera que existe la posibilidad de pérdidas o de errores en los registros en las encuestas. No se les ha estado solicitando que añadan un 20%. En general, cuando se establece la muestra a aplicarse, se llega a efectuar la encuesta al total de la muestra. Para la selección de la muestra, aquí pueden observar, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? El número de usuarios atendidos la última semana. En este caso nos indica 300, el tamaño de la muestra obtenida, 150. Esta fórmula nos va a ayudar a identificar cuál es la manera sistemática en la cual debemos de aplicar las encuestas. Aquí nos dice que los entrevistados son seleccionados por un muestreo sistemático, como ya indicamos, considerando 2 criterios principales. Para aplicar la encuesta, se debe dividir el número de usuarios atendidos en la última semana entre el tamaño de la muestra obtenida, con lo cual estableceremos cada cuántos usuarios deberemos entrevistar. ¿Qué nos quiere decir con esto? Generalmente nosotros hacemos la entrevista uno tras otro a los usuarios que encontramos fuera del consultorio, ¿no? Esa es la manera común en la que lo hacemos, pero como pueden observar en la metodología nos indica que no debe ser así, que deberíamos de aplicar este criterio para poder tener un resultado fiable. Entonces, si aplicamos esta fórmula, nos indica aquí, en este ejemplo, que deberíamos de entrevistar después de cada 2 usuarios de la consulta externa o emergencia. Es decir, entrevisto a uno, dejo pasar a otros 2, y si el siguiente debería de ser encuestado, ¿no? Cada 2 usuarios de la consulta externa deben de ser entrevistados. Este es un ejemplo de la metodología cual deberíamos de aplicar. No hemos sido exigentes en el aspecto de pedirles que se haga de esta manera, pero sí es necesario que sepan que esa es la metodología correcta. Al final, a nosotros, a la red de salud, nos llega el informe de resultados, pero la metodología la aplican ustedes. Nos importa que la información que nos hagan llegar sea verídica, que realmente estén aplicando la encuesta al usuario, que lo estén haciendo de manera correcta. Antes de aplicar la encuesta debemos de leer cada uno de los ítems. Hay algunos que si yo solamente doy lectura al usuario no me va a entender lo que estoy preguntando. Es preferible leerlo antes para poderle hacer la pregunta con un lenguaje sencillo y claro para el usuario.
para que me pueda entender y pueda darme una respuesta que sea real. Es importante también considerar, como ya les había mencionado, la capacitación del encuestador. Indicar al encuestador la metodología que debe de aplicar, que conozca el contenido de la guía del encuestador para que sea una referencia para él, conocer la estructura de la encuesta. Previamente se les debe de facilitar la encuesta para que la pueda leer y revisar. Entender el contenido de las preguntas. Si el encuestador tiene dudas con respecto a algunas preguntas, se debe de aclarar. Puede ser que por el lenguaje con el cual está elaborado el instrumento no sea entendible para algunas personas. Entonces es importante aclarar. El periodo de aplicación de las encuestas. Aquí nos indica que para la consulta externa y el caso de emergencia, debido a que existe una variabilidad entre las expectativas y las percepciones que pueda tener nuestro usuario externo, y también por el flujo de atenciones que se observan cada día, es necesario aplicar haciendo una encuesta que no dure tanto tiempo, ¿no? Debemos de aplicar una encuesta durante una semana en un periodo no menor de 7 ni mayor de 14 días, de acuerdo a los días establecidos en el establecimiento de salud. En los servicios de hospitalización, bueno, esto para conocimiento de ustedes, deberán considerarse en un periodo de 2 meses, como mínimo. Entonces, como estamos observando, nos indican que debemos de aplicarlo en un periodo no menor de 7 ni mayor de 14 días. El tiempo que se toma la aplicación de una encuesta. La duración aproximada de una encuesta, basada en la experiencia de su aplicación en diferentes establecimientos, según se conoce, y según categoría, nos indica que es un promedio de 15 minutos. Eso sería lo ideal, ¿no? Un tiempo promedio para realizar la encuesta. Ya que recuerden que es una encuesta que se aplica en 2 partes, antes que el usuario ingrese a atención a consultorio y cuando sale de consultorio. Las consideraciones para la metodología sexual modificada, la técnica de aplicación y la identificación de los encuestados. Ya hemos mencionado, ¿no? Preguntar claramente y permitir que el usuario decida su respuesta. No debemos de persuadirlo que nos dé una respuesta, sino que él libremente debe de darnos una. Recuerden que estamos midiendo cuál es su expectativa y su percepción frente al servicio de salud. No es lo que cada uno de nosotros pensamos, sino lo que el usuario está percibiendo y lo que espera de la atención. No tratemos de influir en sus respuestas. Debemos de identificar a nuestros encuestados al finalizar la atención en las áreas finales como farmacia, caja, laboratorio, la puerta de salida u otras, de acuerdo al flujo de los usuarios. ¿A quiénes debemos de encuestar? A aquellos usuarios o sus familiares que buscan una atención en el establecimiento de salud. Se debe de considerar algunos criterios de inclusión y algunos criterios de exclusión, así como criterios de eliminación. Los criterios de inclusión nos indican que todo usuario externo a encuestar puede ser de sexo femenino o masculino, mayor de 18 años de edad, en el momento que acude a una atención en salud. También puede ser un familiar u otra persona que acompaña a este usuario externo, siempre y cuando este usuario o el familiar o acompañante brinde su aprobación para ser encuestado. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? En el caso de acompañantes de usuarios menores de 18 años y de aquellos que presenten algún tipo de discapacidad por la que no puedan expresar su opinión. Entonces aquí debemos de tener presente esto. No se puede encuestar a un acompañante de un usuario menor de 18 años. Otro criterio de exclusión sería un usuario o familiar que no desee participar en el estudio. Algún usuario con trastorno mental o que no esté acompañado por un familiar. En el caso de que un usuario no otorgue su consentimiento, deberá de encuestar al siguiente usuario inmediato. Criterios de eliminación.
deben de rechazar las encuestas incompletas que no hayan culminado su aplicación. Esas encuestas no serán consideradas para la digitación. Algunas recomendaciones antes de iniciar la aplicación de la encuesta es siempre saludar y presentarse. Si cuentan con su photocheck, lo pueden mostrar. En el caso del personal nombrado de establecimiento, todos cuentan con su photocheck. Deben de estar portando su photocheck o credencial de manera obligatoria. Luego, explicar el objetivo de la encuesta, obtener la aprobación del encuestado para aplicarla, enfatizar que la entrevista es anónima, explicar la estructura de la encuesta, mencionando que en primer lugar se van a calificar sus expectativas, que se refieren a la importancia que cada uno de los usuarios le otorga a la atención que espera recibir en el servicio. Van a utilizar una escala numérica del 1 al 7, considerando a 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. En segundo lugar, calificaremos las percepciones que se refieren a cómo el usuario ha recibido la atención en el servicio. Para ello, el usuario debe dar un grado de importancia que le otorga a cada una de las preguntas. Como sexta recomendación es explicar que para calificación se utiliza la escala numérica que ya mencioné, el cual se refiere, como ya les dije, el 1 a la menor calificación y el 7 a la mayor calificación. Es importante que el entrevistador recuerde frecuentemente al usuario que la calificación de cada pregunta, tanto de expectativa como de percepción, se califica en la escala numérica del 1 al 7. Y recalcarle que tiene la posibilidad de indicar un puntaje intermedio. No necesariamente es darle un 1 y un 7. Puede darle un puntaje que represente el grado de expectativa, el grado de percepción que él presenta. Como octava recomendación tenemos consignar la fecha y la hora de inicio y hora final y continuar preguntando los datos generales del encuestado. En los casos que el usuario externo no responda a alguna pregunta, se recomienda considerar no aplica. Esos pueden ser incorporados en la herramienta informática. Pero recordemos que la cantidad de preguntas sin contestar también puede ser un criterio de eliminación. Podría haber quizás alguna pregunta que no aplica, pero si hay preguntas que se debieron de responder y no se respondieron, esa encuesta automáticamente pasaría a ser eliminada y no se consideraría en la digitación. La descripción del instrumento de evaluación. Aquí vamos a observar cuál es el instrumento. Este instrumento, como pueden observar, contiene dos partes, una de percepciones y otra de expectativas. Ambas tienen un total de 22 ítems a ser evaluados, son preguntas, las cuales están organizadas a dimensiones de la satisfacción del usuario. Estas dimensiones son 5. Tenemos la dimensión de fiabilidad, que corresponden a las preguntas del 1 al 5. Tenemos la dimensión de capacidad de respuesta, que son las preguntas de la 6 a la 9. Tenemos la dimensión de seguridad, son las preguntas de la 10 a la 13. La dimensión de empatía son las preguntas de la 14 a la 18 y la dimensión de aspectos tangibles son las preguntas de 19 a la 22. Esas son la cantidad de dimensiones que se evalúan con esta encuesta y las preguntas que corresponden a ellas. Listo, entonces una vez que hemos aplicado esta encuesta, vamos a proceder al vaciado de los datos. Para realizar el vaciado de los datos tenemos este aplicativo Excel, que es para el primer nivel, varía de acuerdo al nivel que estamos evaluando. Cuando vayan a descargar su aplicativo, es un Excel, tiene una configuración especial, va a solicitarles un usuario y una contraseña. Aquí está el usuario, es ser cual en mayúscula y la contraseña modificada. Ingresamos usuario y contraseña y le damos clic en aceptar. Entonces automáticamente nos va a aparecer diferentes hojas en nuestro Excel. Pueden observar aquí son todas estas. Tenemos primero para el cálculo de la muestra, el espacio para digitar, las variables de control. Aquí les van a salir las gráficas de los resultados. Nuestro reporte, nuestra tabla aquí
al final consolidado con porcentaje de satisfacción e insatisfacción, y nuestras gráficas también por dimensiones. Luego tenemos una matriz de mejora y otros resultados. Vamos a iniciar con la primera parte, que es la muestra. Les había mencionado que para el cálculo de la muestra utilizamos una fórmula. Este aplicativo nos permite hacer el cálculo automáticamente, ¿no? Con la aplicación de la misma fórmula, pero ya está aquí digitalizado. Primeramente vamos a ir a este menú de primer nivel, 1314, vamos a hacerle clic en obtener la muestra, lo cual nos va a enviar directamente a este campo que nos va a solicitar que registremos el tamaño de la muestra. Aquí N, la proporción de pacientes está en P. Estos datos no los vamos a tocar, esto ya está configurado. Lo único que ustedes van a ingresar aquí es la población de atendidos en el servicio de consulta externa. Aquí van a ingresar ustedes su total de atendidos en el año 2021. Automáticamente les va a arrojar aquí abajo su muestra. Este es un ejemplo, ¿no? Facilitado por la Unidad de Informática y Estadística de los atendidos de enero a diciembre de 2019. Por ejemplo, aquí me decían de los establecimientos Alto Perú y Ancomar. Ese es su total de atendidos. Entonces, esta cantidad yo la ingresaré aquí en el campo de población. Y automáticamente me va a arrojar aquí la muestra. En este caso yo trabajé con Alto Perú. Como pueden ver, coloqué 236, que fue su población. Me arrojó una muestra de 68. Aquí arriba está el tamaño de la muestra en decimales, y en la parte inferior ya me arroja, ¿no? Se ha redondeado la cantidad que debo yo de aplicar, que son 68 encuestas. Entonces, de esta manera vamos a poder obtener el cálculo de nuestra muestra. Luego seguimos a la siguiente hoja, que ya es para digitar la base de datos. Aquí yo voy a poder ingresar la información de cada una de las encuestas aplicadas. Como pueden observar aquí, el primer espacio, la primera fila que aparece, esta fila no se registra. Por eso le he puesto aquí con rojito. Aquí le va a salir en número la cantidad de encuestas que va a ir usted digitando. Si yo voy digitando 1, 2, 3 encuestas, me voy a dar cuenta que aquí va a aparecer un número 3. Si yo digito 6 encuestas, aquí me va a aparecer un número 6. Me va a salir el total de encuestas digitadas para que ustedes puedan corroborar si olvidaron la digitación de alguna de las encuestas. Ustedes saben la cantidad de encuestas con las que cuentan. Es una manera de control, ¿no? Yo voy ingresando cada una de las encuestas, la información que me solicita. Aquí están las leyendas correspondientes para que ingresen todo el número. En resultados también aquí de las expectativas y percepciones de cada una de las preguntas. Voy a ir asignando aquí el puntaje que se le otorgó. La hora final también. Una vez que haya terminado todo, van a darse cuenta que en la siguiente hoja aparecerán los resultados. Aquí está. ¿Ves? Esto es para que ustedes puedan guiarse. Toda esta primera parte de datos generales corresponde a esta primera hoja. Luego tenemos las expectativas, es el siguiente formato de la encuesta, y luego tenemos las percepciones que corresponden a este formato de la encuesta. La encuesta consta de esas 3 hojas. Listo. Entonces, una vez que ya hayamos terminado de realizar la digitación, vamos a elaborar nuestro informe técnico. Ustedes deben de concluir con la digitación y, como ya les mencioné, automáticamente van a aparecer los resultados y las gráficas. Solo hasta la digitación les corresponde realizar. Luego pasamos al informe técnico. El informe técnico tiene esta estructura: la presentación, objetivos, el alcance, la metodología de evaluación. Aquí ya se les ha colocado una ayuda, una guía para que puedan ustedes de manera más sencilla realizar su informe. Completan la información correspondiente. En la parte de análisis e interpretación de los resultados es donde van a colocar las gráficas por dimensión. Aquí están las 5 dimensiones. Les he puesto un ejemplo con respecto a los aspectos tangibles. Miren, aquí lo tenemos en más grande para que lo puedan ver. En la parte de instrumentos desarrollamos, aquí mencionamos algunas características de nuestro instrumento y qué dimensiones evalúa.
En población y muestra yo debo de considerar la cantidad de población que tomé del año anterior y voy a colocar el establecimiento, voy a colocar cuál fue al final mi muestra, luego de aplicar la fórmula correspondiente, ¿no? Se calcula la muestra y se obtiene la cantidad de entrevistados. Aquí está en la recolección de datos, igual simplemente menciono desde qué fecha se realizó la aplicación de las encuestas, la duración, como les dije, era de 1 semana hasta 2 semanas, 14 días, la duración aproximada de cada encuesta fue de 15 minutos, el procesamiento de datos y el análisis e interpretación. Se consideran las gráficas según dimensión e interpretación de la misma gráfica. Aquí está un ejemplo. Con respecto a lo que son aspectos tangibles, yo obtuve este resultado. Esta gráfica la van a encontrar en el Excel. Yo he seleccionado esta como ejemplo y puedo ver aquí los resultados por cada una de las preguntas. Veo que el color celeste representa el porcentaje de satisfacción y el color que observamos al costado es de insatisfacción. Vemos los porcentajes, hay un alto grado de insatisfacción con respecto a esta evaluación, aspectos tangibles. Ponemos la fuente, hacemos una pequeña descripción, podemos apreciar que la dimensión de aspectos tangibles en la pregunta número 20, pues esta de aquí es la que presenta el más alto grado de insatisfacción con un 81.59%. Y la pregunta fue, ¿la consulta externa contó con personal para informar y orientar a los pacientes? ¿No? Esta es la pregunta que generó el mayor grado de insatisfacción en esta dimensión. No se cuenta probablemente con una persona quien brinde la orientación adecuada a los pacientes. Luego tenemos la siguiente parte. Aquí podemos ver la presentación de los resultados. Con respecto a la presentación de los resultados, se coloca la tabla resumen, que también la van a encontrar en su Excel. Es el porcentaje de satisfacción e insatisfacción según las dimensiones. Es un resumen. Aquí lo vamos a poder observar. ¿Cuál fue en general el porcentaje de satisfacción y de insatisfacción obtenido de la evaluación? Hacemos una pequeña descripción de igual manera. Vemos que el porcentaje de insatisfacción en general es de un 71.1%. No, esa es la realidad de esta evaluación. En el caso de ustedes, cada uno va a tener diferentes resultados. En la evaluación general, se determina que la atención en consulta externa se encuentra en la escala por mejorar. Se dan cuenta que tenemos aquí una pequeña leyenda, la van a encontrar en su Excel. De acuerdo al porcentaje que se obtenga, vamos a ver si estamos en la escala de aceptable, en proceso o por mejorar. Tenemos también esta tabla en nuestro Excel, en la parte de matriz de mejora, en la hoja que dice matriz de mejora, van a poder ustedes identificar algunos aspectos que requieren ser intervenidos para mejorar la atención de salud. Aquí están todas las preguntas, van a ver el porcentaje de satisfacción e insatisfacción. ¿No? Ya podemos aquí ver todos los que son en insatisfacción en 100%, son las preguntas que se requieren mejorar, requieren ser intervenidas. Implementar un plan de acción, un proyecto de mejora para poder aumentar el porcentaje de satisfacción. Tenemos aquí las acciones correctivas que van a tener que mencionar en el informe, las conclusiones, las recomendaciones, y como anexo debe ir el reporte de resultados de la evaluación, que es mi tabla resumen, es esta de aquí, debe ir sellada y firmada por el jefe gerente del establecimiento. Finalmente, una vez terminado el informe, deberé de remitirlo a la red de salud a través de un oficio. Adjunto el informe y adjunto este reporte. Aquí tenemos los anexos, como pueden ver, para la presentación de una acción de mejora. Aquí tenemos el anexo, es nuestra guía para elaborar una acción de mejora. Para la presentación de proyectos de mejora también tenemos aquí esta guía. Esto es solamente de conocimiento, no es el tema que vamos a desarrollar hoy día, eso nos corresponde para el día de mañana. Pero para que lo puedan ver, ¿no? Puedan observar. De esta evaluación de satisfacción del usuario externo puede surgir la elaboración de algún proyecto o una acción de mejora. ¿Listo? Entonces hasta aquí
hemos visto lo que es la evaluación de satisfacción del usuario externo. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, se les va a facilitar el link de salida de la asistencia, por favor, para que lo puedan registrar. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Vamos a ver en el chat. Esto ya lo hemos respondido. Hemos compartido por el chat el link de asistencia de salida. Por favor, regístrenlo. A ver, las preguntas en el chat, vamos por ahí. La licenciada Luisa Rojas nos dice una sugerencia: sería conveniente que nos sugieran medios de verificación. Sí, es cierto, lamentablemente la telecapacitación de hoy no nos da el tiempo que desearíamos tener para desarrollar cada uno de los criterios de evaluación, porque cada uno es diferente y cada uno requiere que se les dé una orientación de cuáles son los medios que se deberían utilizar para verificar, ¿no? Cómo deberíamos de trabajar cada uno de ellos. Eso sería motivo de otra telecapacitación en la cual deberíamos de trabajar solamente ese aspecto. Ahí sí podríamos trabajar cada uno de ellos y darles una orientación más amplia a cada uno de ustedes. Pero como todavía tenemos tiempo para realizar este proceso, que se hace una vez al año, todavía estamos en la primera parte, en el criterio de conformación de equipos, entonces nos va a dar el tiempo, no se preocupen, para programar una telecapacitación y poder evaluar cada uno de los criterios y darles algunas sugerencias de qué instrumentos podemos utilizar para evaluarlos. Eso está pendiente de programación. Vamos a ir viendo las fechas. Por lo pronto tenemos que presentar la conformación de los equipos, luego tenemos que presentar los planes, tenemos hasta el mes de octubre para terminar de presentar los planes y deberemos estar realizando una telecapacitación sobre cada uno de los criterios a evaluar. De esta manera va a ser más sencillo para ustedes realizar la autoevaluación. Ya para fines del año, en diciembre, podrán presentar su informe. A ver, ¿qué otra pregunta? María Teresa nos dice, ¿sería bueno utilizar un único instrumento validado en la encuesta dentro de la red? Se refiere a la encuesta de satisfacción. Es el único instrumento que utilizamos, el que he compartido en la ponencia. No hay otro instrumento, es la única encuesta de satisfacción del usuario. Esa es la que deben de aplicar todos los establecimientos, según un marco normativo. A ver, otra pregunta. Vamos a revisar. ¿El tamaño de la muestra debería ser proporcional a las atenciones de los diferentes servicios? Sí, tienen que considerar el total de atendidos en los consultorios. Depende de lo que cuenten ustedes, ¿no? Si no es un establecimiento 1-1, solo tiene enfermería o quizás pueda tener obstetricia o dental. Entonces, solo de esos servicios. Todos los atendidos en consulta externa. Si es un establecimiento 1-2, tiene también medicina, entonces también le tengo que sumar el total de atendidos en ese servicio. En general, lo que le pedimos a nuestro personal de informática, a nuestro visitador, es que nos calcule el total de atendidos en todo el establecimiento del año anterior. Eso es lo que le vamos a pedir, porque lo que solicitamos es consulta externa, ¿no? Aquí ya no consideramos los atendidos de emergencia, sino solo consulta externa. Ellos nos van a facilitar esa cantidad de atendidos para tomarlo como población y obtener con la fórmula nuestra muestra. Con ayuda del aplicativo mucho más sencillo, ¿no? Sin tener que aplicar fórmulas, ya nos va a arrojar la muestra. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta más por el chat? A ver si tienen alguna otra duda para que la puedan dejar a través del chat. Si no tienen más dudas, recordarles que registren su asistencia. Por favor, su asistencia de salida. Les voy a compartir la grabación y la ponencia del día de ayer, el día de hoy también. Recuerden que el día de mañana estamos culminando el curso. Vamos a desarrollar nuestro último tema, que son proyectos de mejora continua, y luego de eso estaremos dando nuestro examen final de todo el curso. Sí, por favor, no se olviden de ello, estén atentos.
Listo, entonces si no hay más preguntas, no hay más dudas en el chat, vamos a dar por concluida nuestra telecapacitación del día de hoy, sin antes agradecerles a todos por su participación, por el tiempo que estamos dedicando a capacitarnos y saber un poco más en estos temas de calidad muy importantes para el establecimiento. Que tengan muy buena tarde con todos. Nos estamos viendo hasta el día de mañana.